Iván, la fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor, esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor. El diálogo es la Comparte, familia, que sábado a sábado nos reunimos para crecer, para mejorar, para sanar aquellas heridas en nuestro corazón, porque sabemos que hay un solo camino y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío, y ese es el camino que Matrimonios al Rescate te invita a seguir. Bienvenidos, hermanos, soy Geraldine Weber, en grata compañía de mi esposo Max Meitzner. Hoy tenemos un programa muy importante, se llama Cómo mejorar nuestra comunicación en el matrimonio, porque la palabra tiene tanto poder para elevar, para destruir, poder para edificar, poder para acabar. Entonces hay que ser conscientes que si queremos tener una buena comunicación, la lengua, señores, así es, esa que va a estar delante de Dios en el juicio final, esa hay que ponderarla delante del Señor. Así es. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Voz de María. Siempre es un gusto estar con todos ustedes los sábados de 11 a 12, aquí por las ondas radiales de Radio La Voz de María y también por las redes sociales, tanto en Radio La Voz de María como en Matrimonios al Rescate. Así que búsquennos y también nos pueden seguir a otras horas a través de las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la comunicación como pilar fundamental para el vínculo familiar. ¿Y por qué? Ya lo van a ver más adelante, no se pierdan este programa, va a estar súper bueno. ¿Qué tal si empezamos entonces con la oración del día, Geraldine? Así es. Vamos a pedirle la presencia al Espíritu Santo de Dios, sabiendo que siempre nos ha dado sabiduría, protección, amor, y lo invocamos y le imploramos sabiduría y amor, diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor, en tu palabra, en Mateo del 18 al 20 has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente, te damos gracias. Gracias por sanarnos, restaurarnos, acompañarnos, aliviarnos y guiarnos. Gracias, Padre amado, por la familia que la sustentas, la proteges y la abrigas. Gracias, Señor, por aquella enfermedad que sanaste, aquel dinerito que nos diste, aquel regalo de tu amor y de tu misericordia que recibimos. Cada uno sabe qué agradecerle al Señor y hemos comprendido que la gratitud es la forma más alta de elevar nuestra energía y nuestras plegarias al cielo. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres, por nuestros hijos, gracias por los alimentos, gracias por el techo que pones sobre nuestra cabecita, gracias por tantas cosas, Señor, gracias por Radio La Voz de María, por Patricia y por todos los hermanos que día a día llevan la señal 24/7 para que equipo. tú puedas crecer, puedas sanar y puedas escuchar sobre todas las cosas la palabra de Dios. Gracias, Amén. Padre amado. Amén. Amén. Gracias también por todas tus bendiciones y por todo lo que nos das día a día. Siempre tenemos que ser agradecidos con Dios para que justamente nos llene y nos colme de más bendiciones, de todo su amor infinito y sobre todo nos proteja ante cualquier adversidad. Ahora, yo pensaba algo particular de las gracias. Yo pensaba que uno tiene que ser agradecido porque le convienen. No porque Dios te va a llenar de bendiciones ni de regalos, no. A uno le conviene estar agradecido. Bueno, sí, pero... A uno le conviene estar agradecido y te voy a explicar qué es mi opinión y qué teoría me he hecho yo mentalmente, puede que tú no la compartas. Pero yo creo que es conveniente estar en el modo gratitud, porque la mente es ese músculo
que si tú no estás en el modo gratitud, estás en el modo queja. Y si no estás en el modo queja, puedes estar en el modo resentimiento o amargura. Pero en el modo gratitud es el modo de aceptación de que todo lo que viene conviene y que todo lo que te da Dios es una bendición, que es maravilloso. Y eres agradecido con lo que tienes. Quizás no tienes lo que quieres, pero agradeces por lo que tienes. Y a ese nivel de energía que vibramos los seres humanos cuando estamos en gratitud, no hay nada que lo alcance. Porque el envidioso quiere quitarle la luz al que tiene luz y el que brilla. El resentido quiere pegarle, ofender, desquitarse del daño ocasionado. Pero el que está en gratitud sabe que Dios lo sustenta, lo protege y no tiene tiempo ni para quejarse, rumiar, llorar, maldecir, sino que está enfocado en seguir su plan y su propósito con amor, con gratitud, sabiendo que todo lo que nos pasa en la vida conviene, es parte de este crecimiento personal, en el que va a haber tiempo difícil y tiempo bueno. Y en el tiempo difícil es cuando se forman los gladiadores, los soldados, los navegantes, los que vamos por la vida comprendiendo y entendiendo que el dolor es parte de la vida y que cuando tienes dolor aprecias la sanidad, aprecias la bondad, aprecias lo bueno, ¿no? Por eso creo yo que la gratitud es esa forma de vibrar alto, amor. El que dices y prefieres decir gracias en lugar de quejarte o lastimar o herir. Yo pienso que más que conveniencia, para que las personas que nos están escuchando no malinterpreten, porque uno no tiene que hacer las cosas porque me convienen, claro que sí, obviamente, claro, sí, pero básicamente en el caso del agradecimiento, para mí es un caso muy personal, ¿no? Es por amor a Cristo, es decir, yo soy agradecido por ese amor infinito que Dios me tiene, por ese amor infinito que Dios me riega, y porque Él me ama mucho más incluso que lo que yo como humano lo puedo amar. Entonces yo soy agradecido por esa virtud, por ese reconocimiento que Dios me hace, y estoy muy feliz. Es decir, me convenga, obviamente me va a convenir, porque todo lo que va con Dios, ¿verdad? Es lo mejor, y estoy convencido de que me voy a ganar la vida eterna. Pero más que por conveniencia, yo lo hago por amor a Cristo, porque estoy con esa fe interna y ese amor que vive dentro de mi corazón, y mi alma se siente bien al estar en conexión con Dios, y por ello pues también tengo que portarme bien, ser agradecido con Él, para que justamente Él se sienta también agradecido de alguna manera y me siga dando todo lo que tengo y mucho más, porque Dios nos quiere a nosotros tanto que nos da la abundancia. A veces nosotros mismos somos los que nos limitamos en las cosas y nos ponemos barreras y decimos, no, mira, eso no es inalcanzable, eso no es para mí, mira, no lo voy a poder lograr, pero realmente para Dios no hay ninguna limitante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que más que, por supuesto que nos conviene, pero más que eso, para mí es el amor infinito que debemos tener y de asimilarnos a Dios en eso, para poder, al momento, mientras más agradecidos estemos, vamos a recibir más de Él. Ese es mi pensamiento, ¿no? Está bien, y es válido, porque cada cual tiene la libertad de pensar y sentir y vivir su fe desde su perspectiva. Y hoy que vamos a hablar tema tan bonito sobre la fe, sobre la importancia de la palabra, quiero citarles un versículo bíblico, porque la palabra tiene poder y vamos a descubrir el poder transformador de la palabra en nuestra relación de matrimonio. Y dice en Hebreos del 4 al 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa que sea viva? ¿Cómo puede ser la palabra de Dios eficaz en mi vida? La palabra de Dios ha sido infundida por el Espíritu Santo y es importante comprender que es viva, que cuando cae dentro de tu mente, de tu corazón, tiene un efecto para confrontarte con tu mentira, con tu hipocresía, con la forma que tenemos de ser, porque somos personas de miserias. Solamente cuando estamos en el Espíritu, en el amor de Dios, empezamos a dar frutos. Y la palabra de Dios nos confronta
con esas partes de nosotros, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso es lo que nos enfrenta a nuestra realidad, porque la carne quiere más, mejor y diferente, y es muy fácil ser agradadores de la carne cuando la palabra nos advierte y nos enseña que debemos de apartarnos del pecado, y que una forma de pecar es a través de cómo herimos con la palabra, porque no es que yo soy religiosa o creo en Dios o soy creyente o sigo a Jesucristo, pero con mi palabra denoto que está mi lengua incendiada al mismo infierno. Entonces, ¿quién es el padre de la mentira, el padre de la ira? El mismo Satanás. Entonces, mientras estamos aquí, no podemos permanecer en una situación de ira, de maledicencia, de hipocresía, de gritos de dolor, porque la paga del pecado es muerte, y antes de que tú vayas en este ciclo progresivo y crónico del pecado, vas muriendo poco a poco y vas sufriendo. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de la palabra que transforma relaciones, que transforma vidas, pero sobre todo que te transforma a ti. Porque cuando somos conscientes de que en nuestra boca hay un regalo, hermanos, y escúchenme claramente lo que les quiero decir. ¿Por qué la gente ayuna? Porque quieren llegar al cielo. Porque sabemos que tenemos que cuidar nuestra alma, que es el botín del diablo, y es ahí en el alma nuestra donde se esconde la amargura, la ira, el odio, la hipocresía, el miedo, y es producto de las heridas emocionales de nuestro corazón, llámense en el matrimonio, en la infancia, en la adolescencia, lo que sea. Un corazón herido habla por la herida. Es como, ¡pah!, atropellaron al perro. Y tú corres y quieres ayudar al perro, pero el perro está tan herido que en lugar de lamerte la mano porque lo vas a cuidar, lo vas a proteger, lo vas a sanar, te muerde. Y así mismo una persona herida que tiene tanto odio, tanto rencor en su corazón porque no ha aprendido a manejar la ira, a perdonar y a soltar, que su diálogo es grosero, es agresivo y muerde. Y muerde hasta el extremo de que te arranca el corazón en pedacitos, se lo come, se lo traga, y tú quedas en una soledad absoluta con tu dolor, con la desdicha de sentirte agredida y ofendida. Y es justamente ahí cuando Dios ha dicho en su palabra en 2 de Corintios que Él ha hecho todo nuevo para el que está en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, pero hay que reconocerlas, confesarlas para cambiar la forma de hablar, la forma de tratarnos, porque nuestra boca no se puede apartar de la verdad. Empezamos el programa diciendo, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que habla desde la herida, desde el dolor, desde la miseria, desde la amargura, desde el resentimiento, no está en el camino de la verdad. Está hablando desde el dolor, de lo que sufrió, de lo que se sintió víctima. Y para mí hablar de víctima y responsable es fundamental, porque en el matrimonio no existe ni la víctima ni el responsable, existen dos pasajeros en el tiempo temporal del viaje llamado matrimonio. Ninguno es el verdugo y el otro es la víctima. Dos personas que tienen que llegar a ponerse de acuerdo, que tienen que poner compromisos sobre la mesa para, a través de un diálogo que no sea tóxico, que no sea negativo, un diálogo constructivo, ponerse de acuerdo en temas como las finanzas, los hijos, la casa, la salud, viajes, trabajo, etcétera. Pero no es que porque yo vengo frustrado con mi jefe de mi trabajo, tiro la puerta, le grito a mis hijos, lárgate de aquí que estoy ocupado. A mi mujer la trato con ira y maldad y grosería e insultos. Y entonces después quiero que en la noche haya esa relación íntima de amor, de compenetración, de complicidad. No va a pasar nunca, porque hay una persona que lastimó y otra persona que se siente agredida. Y entonces, si hablamos de que la palabra tiene poder y que hoy vamos a hablar de un programa tan importante que es Comuniquémonos para rescatar nuestro matrimonio, debemos identificar cuáles son las heridas de nuestro corazón, trabajarlas, para que cuando nos pongamos a conversar yo no sea una persona llena de gritos, llena de furia, llena de reclamos, porque me siento víctima de cualquier cosa. Bueno, pero también hay que ver mía culpa, ¿no? Porque cuidado, caemos también en el otro extremo de querer criticar al otro y no aceptarlo tal cual, y entonces nos cogemos eso de pretexto, como diciendo, es que tal cosa no me habló o no me dijo tal cosa o se puso a hacer algo que yo no quería, y por eso yo entonces tomo represalias y
no manejo bien en todo caso en la noche, en la intimidad, o le pongo barreras, o me doy media vuelta en la cama y me hago la resentida. Y entonces caemos en ese jueguito, ¿no? De que, bueno, él no se porta bien y yo tampoco me porto bien, o ella no se porta bien y yo tampoco me porto bien. Entonces caemos en ese juego que tampoco es saludable, porque para romper justamente ese hielo, para romper justamente esa mala actitud de uno de los dos, cualquiera que sea, o de los dos, porque la calle es de doble vía. Justamente hay que devolver lo contrario a lo que la otra persona te está dando, porque si nosotros devolvemos con lo mismo, estamos cayendo exactamente en el mismo error. Amén. ¿Ya? Entonces, si es que tú ves que de pronto ella está de pronto resentida, o está que no te quiere hablar, o por algún motivo te pone en mala cara, pues tú más bien devuélvele una sonrisa, trata de hacerle una broma para que justamente se rompa el hielo y puedan de pronto conseguir sacarle una sonrisa y bajar un poco ese malestar. Pero si yo en cambio me quedo callado, o no le pongo atención al asunto, lo que voy a hacer es acrecentar más ese problema, y no va a llegar a ningún buen término, sino que de pronto vamos a pasar la noche, vamos a irnos a dormir sin reconciliarnos, o vamos a amanecer mal porque no tenemos ese amor que Dios quiere al final de la noche. Entonces, como decía Jesús, no te vayas a dormir sin haber hecho las paces con tu cónyuge, con la persona que heriste. Así que no se ponga el sol sobre tu enojo. Así es. Amén. Y sobre el pecado, ¿no? Y es así, porque sanar desde la verdad es caminar hacia la libertad. Sanar desde la verdad. Nosotros hemos desarrollado un libro que habla sobre la sanación del alma, y que es gran libertad, porque hemos aprendido que hay una mentalidad de víctima, que ser víctima es una experiencia real, que se habla desde la herida, desde el dolor, personas que han sido abusadas, abandonadas, traicionadas, marcadas por la injusticia, la comparación, empiezan a vivir con una mentalidad de víctima. Y la persona que está atrapada en el dolor, la queja o la culpa ajena, tiene incapacidad para avanzar. Y esto es importante, queridos hermanos, quiero que me presten atención. Y lo voy a repetir, porque la mentalidad de la víctima es una cárcel que atrapa a la mujer, al hombre que ha sido herido, abusado, abandonado, traicionado, marcado por una injusticia, una comparación en cualquier etapa de su vida, y ha decidido quedarse atrapado en el dolor, la queja, la culpa ajena, porque todo lo que sucede es por cualquiera, y tiene una incapacidad de avanzar porque no puede ver la responsabilidad de que tiene que sanar. La mentalidad de la víctima le hace decir cosas como: no puedo, no voy a hacerlo, no es culpa mía, es culpa de mi esposa, de mi papá, de mi mamá, de cualquier situación, siempre me pasa lo peor, no, es que no lo voy a solucionar. Porque el enemigo quiere que vivas atrapado en una mentira, que te conformes con sentirte incapaz o débil, herido, para que no puedas cambiar. Y mientras estemos en la tierra, queridos hermanos, yo les digo que esto es un proceso que tenemos que seguir 24/7 a lo largo de nuestra vida. Sanar nuestro corazón es poner la lupa en la herida, esa herida de la infancia, de la adolescencia, en el matrimonio, en el trabajo, y no quedarnos atrapados como la víctima, heridos, sin la capacidad de cambiar. La palabra de Dios dice que Él ha venido a liberarnos, que Él ha venido a devolvernos la autoridad de nuestra identidad en Cristo Jesús, y por ende la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Yo ayer en el programa Caminos de Recuperación les hablé lo que dice la Biblia de nosotros, que somos hijos de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, y que Dios conoce nuestro dolor. Dios no es ajeno al sufrimiento, a la frustración, conoce tus necesidades. Antes de que tú le pidas: Señor, sáname esta enfermedad, Él sabe que tú necesitas sanar. Antes que tú le digas: Señor, no me alcanza el dinero para la comida, para la escuela, para la universidad, para vivir, Él sabe que lo necesitas. Y Dios no te está ignorando, Él conoce tu sufrimiento y no quiere que vivas esclavizado a esta herida. El problema es
Cuando dejamos de confiar en Dios y le damos vuelta al tema, no, yo no voy a poder, ahí va la víctima. Yo no tengo la plata, no tengo la inteligencia, no soy suficiente. Entonces tu mente se quedó atrapada en el ciclo del dolor, en la cárcel del yo no puedo. Por culpa de fulanito no avanzo, por culpa de mi esposo yo no sano, en lugar de empoderarte de tu verdadera identidad de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un espíritu de poder, poder de sanar, poder de responsabilizarme de mi vida, poder de avanzar, poder de perdonar, poder de soltar. Primera de Timoteo del 1 al 7 dice que tú tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en Éxodo 3 del 7 al 8 dice la palabra de Dios: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor y he descendido para liberarlos. Y mientras seguimos en estas trampas de la mente, del yo no puedo, yo soy víctima, el diablo nos va a tener esclavizados al dolor, a la herida. Mientras Dios quiere que puedas liberarte del dolor, que el dolor sea parte de tu crecimiento espiritual, que el dolor te transforme para que tú puedas dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo ha sacado al que era drogadicto, dejó de drogarse, el que era alcohólico, dejó de alcoholizarse, el que tenía miedo, se hizo valiente, el que robaba, dejó de robar, el que era cobarde, se empoderó en la palabra de Dios, el que mentía, empezó a decir la verdad, el que insultaba, aprendió a hablar, porque el que habita dentro de ti es más fuerte y más grande que tus miedos. Por eso el víctima siempre escucha la voz del desaliento, la voz del fracaso, y no permite que Dios transforme su historia y su vida. Y para transformar su historia y su vida es importante reconocer la herida de nuestro corazón, en nuestra alma, porque lo que no se sana se repite. Y lo que no se sana se hereda hasta la tercera y cuarta generación. Nuestros hijos, nuestros nietos, y ellos aprenderán nuestros patrones, nuestros ciclos, lo imitan, lo enseñan y lo siguen enseñando y aprendiendo. Patrones de víctima, patrones destructivos. Por eso es que vemos ruina, pobreza, 3 o 4 generaciones. Depresión, suicidio, 3 o 4 generaciones, porque se ha repetido en la línea intergeneracional, en el patrón nocivo de víctima y en lo aprendido. Y es por eso que la sangre preciosa de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna, cubre nuestra mente, cubre nuestro corazón y nos da la fuerza sobrenatural, aquella que no tengo, para sacarme la venda, limpiarme los ojos y mirar adelante con esperanza de que hay días mejores, y que mi etiqueta, mi caída o el dolor que puse en mi mente no me determina, que soy todopoderoso en Cristo que me fortalece, y que mi debilidad es justamente donde Dios va a trabajar para darme el poder para superar aquel pasado que me llevó a sufrir, a llorar, y que hoy, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y que hoy ese pasado tuyo, ese dolor, esa herida, tiene que ser un testimonio del amor de Dios, porque dice su palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo me fortalece, o sea, todo me es posible en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así es. Y en Proverbios 18, versículo 21 también, esa fuerza, ese poder que Dios nos dio es a través de la palabra. Lo dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es decir, nosotros también con la lengua podemos hacer tanto bien como también incendiar bosques, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, y por eso Dios nos dio 2 orejas y 1 boca, porque tenemos que escuchar 2 veces y hablar 1, lo cual es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces queremos nosotros expresarnos más de lo que escuchamos, pero tenemos que luchar con eso, porque nosotros somos esclavos de lo que decimos, ¿verdad? Entonces digamos cosas bonitas, halagos, bendiciones, amemos con fe, con fervor, y entonces recibiremos también esas bendiciones de vuelta. Pero si nosotros nos dedicamos a criticar, nos dedicamos a hacer el mal con la lengua, ¿verdad?
y a insultar, por ejemplo, lo que vamos a recibir es justamente de vuelta a eso. Así que por eso mismo, ni se diga pues una maldición, ¿no? O sea, que a veces yo te maldigo tal cosa, no, cuidado, porque también hay muchas formas de maldecir, ¿no? No es solamente diciéndolo, sino también, por ejemplo, diciendo cosas malas a nuestros hijos, por ejemplo, o a nuestros colaboradores, ¿verdad? No, que eres bruto, así no se hace eso, lo estás haciendo pésimo, ¿no? Déjame, tranquilo, que tú no sabes hacer nada. Entonces, ese tipo de expresiones, pues, digamos, le hacen mucho daño a esa persona, a pesar de que no nos estamos dando cuenta o pensamos que le queremos hacer un bien corrigiéndolos. Pero veamos y busquemos la mejor manera de corregir y de sacarlo para que él se dé cuenta del error que está cometiendo. Es que no existe la crítica buena, existe la crítica destructiva. Bueno, hay la crítica constructiva, no existe, ¿no? Pero yo no creo, hermanos, y en mi opinión personal, no tuviéramos los profesores. No creo que la crítica abona a ningún tipo de edificación. Yo creo que uno aprende a través del diálogo, a través de lo que decides hacer con lo que te pasa. Porque, por ejemplo, si yo me caigo, yo me critico, me lastimo y me burlo de mí misma, no estoy decidiendo hacer algo saludable, pero si me levanto y digo, bueno, ok, tengo que avanzar, me tengo que reinventar, tengo que seguir una caída financiera, una caída de cualquier parte, tengo que levantarme y decidir qué voy a hacer con ese fracaso, porque ya de por sí la vida es dura, como para estarnos a cada rato criticando. Ya de por sí las conversaciones que tenemos internas son difíciles, porque algo dentro de nosotros nos pide a gritos el fracaso, como para ser cómplices de caer, de sufrir. No, yo creo que la responsabilidad no es decir lo mal que haces las cosas, lo malo que está. Yo creo que la responsabilidad es decir, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo voy a sacar adelante este problema? ¿Cómo me voy a transformar a través del dolor y del sufrimiento para avanzar? Porque Bueno, esa sí. es mi opinión. Ahora, aquí en Lucas 6, versículo 45, ¿verdad? Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad producirá el mal, porque lo que abunda en el corazón, Habla la boca. habla la boca. Así que eso es también un buen termómetro para ver de qué manera está irradiando nuestro corazón, de qué manera estamos nosotros manejando la lengua con el corazón. Si nosotros estamos llenos de ira, llenos de palabras groseras, llenos de críticas, entonces nuestro corazón está enfermo, necesita urgente de un perdón, necesita de una terapia, necesita de mucho amor, y qué mejor de acercarte a Cristo para poder recibir esa sanación de Él directamente, o a través de algún tipo de terapia, charlas, de algún tipo de libro constructivo, de buen vivir, o que te ayude a elevar tu autoestima. Porque también cuando somos afectados en nuestra autoestima, ¿qué pasa? Una persona que en el trabajo le hacen bullying, o sea, todos los días lo critican, le dicen que llega tarde, que no sirve para el trabajo, que es bobo, que no trabaja bien, que se ponga en orden, que ponga atención. Esa persona sale con la cabeza que le estalla al final del día, y llega a la casa, ¿cómo llega? Llega totalmente destrozado, llega con el corazón prácticamente en llamas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a estar posiblemente desquitándose con su familia, con sus seres queridos, porque él se siente mal, él se siente con el corazón herido. Amén. Entonces busquemos también sanar a esa persona antes de criticarlo y a echarle más leña al carbón, ¿no? Me encanta lo que dices, porque queremos invitarlos, queridos hermanos, el próximo jueves 10 de abril. Vamos a estar en Santa Teresita, Día del Santísimo, día poderoso para entregar todas esas palabras horrendas que decimos, para soltar y entregárselas al Señor, y hacer un lindo taller de 7 a 9, Santa Teresita del Niño Jesús, sobre el poder de la palabra. Esta dinámica nos va a permitir asumir nuestra responsabilidad, de ya no enmarcarnos en el víctima, sino qué voy a hacer con esta carga emocional, cómo voy a sanar aquellas heridas de mi corazón y
decido hablar, decido soltar y vivir en victoria, porque Cristo Jesús murió por ti en la cruz y te da el poder para levantarte, para perdonar, para decidir cambiar. Y la palabra que les encanta a las mujeres, empoderarse, y a los hombres también, empoderarse en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Y amén. Así que queremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y hermanos, la forma en que los matrimonios avanzamos es en el trato. Lo único que tenemos para enseñarle a nuestros hijos, para llevarnos bien, para crecer, para avanzar, para ganarnos el reino de Dios, es sacar las heridas de nuestro corazón delante del Señor, permitir que Él las sane, responsabilizarnos, decir, ya, ok, no es mi culpa ni tu culpa, este es el problema, vamos a responsabilizarnos y ver qué vamos a hacer con este dolor, con este sufrimiento, con esta falta de perdón, con esta amargura, porque tenemos que perdonar, avanzar y reinventarnos, como dice la palabra de Dios, que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Y es por eso que el día jueves, 10 de abril, de 7 a 9, queremos compartir contigo un taller único, donde vamos a soltar aquello que no nos hace bien y vamos a asumir la responsabilidad de aquello que nos hace bien, que es la palabra de Dios, que es la decisión de perdonar, de amar, que son las decisiones más importantes que tenemos como matrimonios, como creyentes, como personas que seguimos un camino, que es el camino de la verdad y la vida. Entonces decidimos salir de la muerte, del pecado, del resentimiento, del odio, del dolor, para responsabilizarnos de nuestro propio corazón, de nuestra alma, ese botín que el diablo quiere, porque anda como león rugiente buscando a quien devorarle su alma, su fe, su ideología, sus sueños, su vida, su concepto, su todo, porque nosotros somos creyentes y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero el diablo está ensañado contigo. Vino a robar, matar y a destruir, y la batalla está en tu mente. Y si te mantiene víctima, te mantiene atado. Y en el taller vamos a aprender a romper cadenas, ataduras mentales, así como el elefante que era grande y que cuando era chiquito lo tenían amarrado a una estaca. Y a medida que seguía creciendo, la estaca era pequeña, pero él se hacía enorme. Y ya estaba tan condicionado mentalmente que podía caminar y vencer la estaca, pero estaba condicionado mentalmente a estar atado. Y nosotros somos esos elefantes que podemos vencer esas ataduras, que podemos caminar en fe, que podemos caminar en victoria, asumiendo la responsabilidad de cuidar lo más precioso. Porque la palabra de Dios dice, de todas las cosas, cuida tu alma, cuida tu corazón, porque de allí mana la vida. Así es, y bueno, yo les quería compartir también un Proverbio 13, versículo 3, que dice, el que refrenda su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Así que seamos cautos con la palabra, porque la lengua puede, como decíamos, ser muy constructiva, pero también puede destruirnos. Entonces, miremos por qué camino queremos ir, y obviamente pues el que más nos conviene, como decía mi esposa, es el de Cristo, ¿verdad? Seguir la palabra de Dios al pie de su letra y tratar de cumplir a cabalidad todos sus mandamientos, de tal forma de poder sentirnos siempre no solamente protegidos, sino también edificar nuestra vida. Y a mí me encanta porque, hermanos, la única forma que podemos avanzar primero es reconociendo. Cuando uno reconoce, pone la mirada donde está el dolor. Me sentí abandonada, me sentí comparada, me sentí rechazada, fui abusado, fui humillado. Y esto obviamente te hace sentir víctima, pero cuando tú te das cuenta de que tienes que hacer algo con tu situación, te abandonaron, te fueron infiel, que tienes que dejar de ser víctima, tomas la gran decisión de tener control en tu vida. Decidir perdonar es un ejercicio de la libre voluntad, se practica, y a medida que tú vas identificando aquello que te lastimó, sabiendo que no tienes el control sobre nadie más que de tu mente y de tu corazón, y que para avanzar hay que avanzar del banquillo de la víctima al paso del que es responsable, el que toma la autoridad sobre su vida, porque sabe que tiene un Padre amado que le ha dado las promesas en la Biblia para que pueda tomar la autoridad sobre su vida, decidir romper todo aquello que lo ha tenido atado,
atado a que merezco ser abandonado, merezco ser traicionado, no soy suficiente, no me van a atender. Todas estas ideas que el diablo puso en tu mente, en el nombre, sobre todo, nombre de Jesús, tú vas a reprender, porque eso es un abuso mental que te ha mantenido atado a una posición de víctima, y vas a creerle a Dios. Dios ha dicho que si tú tienes fe como una semilla chiquita de mostaza, hermanos, chiquitita, tú le vas a decir a esa montaña de problemas o de ideas negativas, hazte para allá. Y esa montaña de ideas negativas o de problemas se hará para allá. Pero aquí la palabra clave es fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Caminamos por fe, no por vista. Y entonces la oración más poderosa para esta batalla espiritual es pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que podamos ver su amor y su misericordia y su brazo, su diestra, como dice la palabra de Dios, esa diestra todopoderosa que cuando flaqueamos, titubeamos en la fe, nos levanta, nos sacude con su palabra, con su acción, con su gracia, con su amor, y nos dice: fuérzate y sé valiente. Esto no se acaba hasta que tú decidas ser responsable de ti, y que con el amor de Dios no estás solo. Puedes cambiar tu forma de pensar, puedes perdonar y liberarte de la amargura, del dolor, del engaño de Satanás, que lanza dardos encendidos a tu mente y te dice: no puedes. Sí puedes. Cree en Dios, cree que Dios te ama, cree que Dios te fortalece, y tú verás la gracia de Él en tu caminar. Bueno, y eso también lo dice en Proverbios 15, versículo 4, dice: la lengua que brinda alivio es un árbol de vida, es decir, da frutos, mientras que la lengua insidiosa deprime al espíritu y obviamente mueres. Entonces, con la lengua podemos también ir matando lentamente a alguien, es decir, constantemente, como dándole machetazos al árbol, tarde o temprano cae. Asimismo somos los seres humanos con nuestra lengua. Si somos insidiosos, estamos constantemente criticando, estamos llevando palabras, ofensivas a una persona, vamos a terminar acabando con ella. Ahora espérate un segundo, que lo que tú dices a mí me invita a la reflexión, porque nosotros somos producto de esas palabras ofensivas y las repetimos. Yo me acuerdo en alguna etapa de mi vida, en tantos inventarios personales, trabajos interiores, porque sí, yo creo que mientras estamos aquí estamos responsables y obligados a tener esa sanación moral, espiritual, interna, y que justamente no podemos cambiar nuestro pasado, pero con Dios podemos sanarlo, para no repetirlo, porque de eso se trata la literatura que hemos desarrollado, que tú hablabas del dolor, o sea que como agua al coco, gota tras gota, nos convierte en seres humanos desvalorizados, que nos hemos sentido comparados, seres humanos que nos hemos sentido reactivos, que reaccionamos en lugar de perdonar, tener misericordia, que sobrevivimos en lugar de vivir en la verdad. Y es importante que no podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos identificarlo, sanarlo, y que no somos lo que nos hicieron. Esto quiero que lo tengas claro. Tú no eres ese grito, esa frustración de tu padre, aunque mires a los ojos de forma igual. Porque en mi casa, en mi caso particular, yo sí vengo de una familia amorosa, pero también violenta para resolver los problemas, entre gritos, tiradas de puerta. No había esa forma saludable de resolver, ¿no? Y creo que en la primera etapa de mi matrimonio yo aprendí lo mismo, y que cuando hacía estos inventarios personales miraba mi furia y mi ira reprimida de mi niñez, porque cuando mi padre gritaba todos callábamos, pero cuando ya era madre yo ya podía gritar, porque ya había aprendido del mejor y lo había superado, había hecho una maestría en gritos y en furia y en ira. Y Dios nos trata, porque nosotros no queremos que esto se repita con nuestros hijos, que seamos esa cadena, ese ciclo vicioso de dolor, y es por eso que tenemos que reprender y no ser lo que nos hicieron, ser lo que Dios dice que somos. Dios dice que somos amados, Dios dice que somos aceptados, Dios dice que el dolor, la culpa de lo que te hicieron no te determina, que tú puedes caminar con libertad cuando decides perdonar, cuando decides confesar. Sale de la oscuridad todo aquello que no has trabajado, todo ese miedo, porque el miedo, como un acreedor implacable, esa es la atadura más fuerte, más poderosa, que es como un acero, que cuando quieres avanzar,
¡Ah! Te dice el diablo. No, mijito, usted me pertenece. Usted me dio legalidad en su mente y en su corazón. Y es justamente el poder de la palabra, el poder del perdón, el poder de cambiar nuestro pasado, saber que no somos la herida, saber que no vamos a reaccionar como reaccionaron nuestros padres, sino que vamos a empezar a vivir en la verdad y en el poder de la palabra de Dios para que nosotros seamos libres. Y justamente, hermanos, este taller va a ser muy poderoso. Queremos invitarlos el 10 de abril de 7 a 9 de la noche en la iglesia Santa Teresita para que juntos, en el Salón San Pío II, para que juntos podamos sanar nuestra forma de pensar, las heridas de nuestro corazón, en nuestro pasado, no repetirlas. Y ser libres en el amor de Cristo Jesús. Amén. Vivir esa libertad, hermano, que tú te la mereces, porque eres amado, eres hijo de Dios, eres protegido, eres guiado. Así es, en Santiago 1, versículo 19 también dice: mis queridos hermanos, tengan presente, o muy presente esto, todos deben estar prestos para la escucha y ser lentos para hablar y enojarse. Entonces, lo que decíamos en antes, digamos que nos dio 2 orejas y una sola boca. Tenemos que estar más prestos para escuchar a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a nuestro jefe, ¿verdad? O a las personas que nos rodean. Amén. ¿Ya? Y ser justamente lentos para la ira y también para hablar. Chócale, mi amor, chócale. Lentos para la ira. Lentos para la ira y lentos para hablar. Y tardos para... Es decir, cuando te piden un consejo, pues bueno, ahí sí, ¿no? Expláyate y sé amable con el consejo. Obviamente, si te piden un consejo, no es tampoco para que lo critiques y lo hagas pedazos a esa persona, porque luego de eso no te van a pedir un consejo nunca más, ¿verdad? Pero sí, obviamente tienes que ser realista y decirle las verdades, ¿no? Pero de bonita manera para que se dé cuenta del error o del pecado que está cayendo. Entonces, seamos lentos para hablar y para la ira y prestos para escuchar, ¿verdad? Dice, hasta un necio pasa por sabio, ¿no? Si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra su boca. Eso está en Proverbios 17, versículo 28. Amén, amén. Y queremos recordarles, hermanos, que vamos a estar en Santa Teresita el 10 de abril de 7 a 9 de la noche en el Salón San Pío II, porque el primer paso para sanar es dejar de culpar y empezar a confiar en Dios. Porque hay personas que de pronto nos marcaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o hasta en nuestro matrimonio, pero no tienen el poder sobre nosotros. Cuando decidimos perdonar, no es que estamos justificando el daño, esto hay que comprenderlo, le estamos entregando el juicio a Dios para que podamos recuperar nuestra libertad, para que podamos sanar, porque dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 17 al 21, no paguen mal por mal, no se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien. Y ese es el perdón. Amén. Esa es la liberación de llevar la... Justamente lo que yo decía al inicio, ¿no? Ajá. Si tu cónyuge o tu colaborador o tu jefe te trata mal, no le devuelvas ojo por ojo, diente por diente. O sea, devuélvele con amor, ¿no? Devuélvele con el bien. Y vas a ver los resultados van a ser mucho más rápidos e inmediatos de subsanar esa hostilidad que estás recibiendo de ellos, ¿no? Entonces, es que el tema es devuélveles con el bien porque nos ensañamos y nos llenamos de odio, claro, y quiero devolverle con venganza. En lugar de devolverle el bien, permito que el otro me controle. Es nuestra tendencia. Es que lo que pasa, ¿no? ¿Por qué el perdón es tan liberador? Porque si yo estoy odiándote a ti, ¿ya? Y no importa a dónde yo me vaya, yo te traigo conmigo, porque este desgraciado, mira lo que me hizo, se fue con otra, no me ama, no me respeta. Pero si yo trabajo, soltar, pedir perdón a Dios, porque igual mis actitudes, el resentimiento y la amargura me afectan a mí, mi historia termina cambiando, mis heridas terminan sanando porque estoy soltando.
Claro. Y ya mi mente, cuando yo les hablaba de gratitud al principio, agradece todo lo que tengo en lugar de enfocarse en todo lo que me hicieron. Porque esa es la víctima, el que está enfocado en todo lo que le hicieron, en todo lo que le harán, en todo lo que le pasará, en lugar de vivir el aquí y ahora centrado en el modo gratitud, en el modo amor y en el modo yo decido perdonar. Y que lo que me hizo no me siga afectando años en el dolor del corazón y en la amargura. Bueno, fíjense, eso está también en Proverbios 15, versículo 1. Dice, la respuesta amable calma el enojo, calma la ira, mientras que la agresiva echa más leña al fuego. Así que lo dice la Biblia, por eso nosotros tenemos que ser cautos, aunque tengamos ese deseo interno de venganza, de ira, porque nos están hiriendo, pues seamos cautos con lo que vamos a devolver. No lancemos la misma piedra, sino que más bien tratemos de calmar la situación. ¿De qué manera? Con una respuesta amable. Amén, no amén, amén. Queremos invitarles, queridos radioyentes, para que nos acompañen el jueves 10 de abril de 7 a 9 de la noche en la Iglesia Santa Teresita, donde vamos a hacer un taller sobre la palabra, un taller de sanación interior, porque cuando Dios toca la herida, la convierte en gloria. Los pasos que vamos a seguir son: la herida que no se sana se repite, y lo que no se sana se hereda, se repite, se deforma. Jesús entra donde nadie más puede entrar. Vamos a hacer una oración para tener la fuerza espiritual de Jesús, del Espíritu Santo. Sanar no es olvidar, es ver a través de los ojos de Dios. Y finalmente el primer paso para sanar es dejar de culpar y empezar a confiar. Esos son los 4 puntos que vamos a trabajar, queridos hermanos, el jueves 10 de abril de 7 a 9 de la noche en Santa Teresita del Niño Jesús, donde tú estás más que bienvenido. Y también recordarles que Radio La Voz de María vive del aporte de sus fieles. Seamos generosos, porque manos que dan, manos que reciben, y en una sociedad donde hay tantas necesidades, tenemos que ayudarnos unos a otros para que el bien llegue a través de las ondas radiales de la 88.1 FM a tu mente, a tu corazón, a tu casa, y sea de gran bendición. Amén, amén. 24/7 para que recibas este mensaje en tu casa, en tu carro, en tu celular o en cualquier parte de que estés a través de la computadora, ¿no? Así que sigamos ayudando a esta querida radio, que la mayoría de locutores somos voluntarios, pero hay gastos que cubrir de operación, ¿verdad? Y eso es lo que nuestra querida radio no tiene propagandas, no vive sino de sus fieles. Así que seamos también colaboradores y demos lo que más podamos para que esta señal no se apague y siga con su mensaje siempre llegando a ustedes a todos lados. Encendamos la fe. Así es, queridos amigos y hermanos. Soy Geraldine Weber. Me despido dándole gracias a Dios, dándole gracias a todos los colaboradores de Radio La Voz de María que harán la buena obra. Amén. Nos vemos la próxima semana y que vivan una cuaresma entregada al Señor en oración, en libertad. Se viene la Semana Santa. Y los esperamos el día jueves 10 de abril de 7 a 9 de la noche en Santa Teresita, Salón Pío II. La palabra tiene poder. Vamos a ser responsables de nuestras heridas y entregárselas al Señor para vivir en libertad. Me despido, soy Geraldine. Soy Max Maisen, como siempre, un placer de compartir los micrófonos de Radio La Voz de María y Matrimonios al Rescate aquí en las ondas radiales y también en las redes sociales. Los dejo con este versículo, 1 Juan 3, versículo 18. Dice: queridos hijos, no amemos solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos con hechos y verdad. Así que bueno, meditemos, los esperamos el próximo sábado aquí mismo, en el misma radio, en el mismo canal, en Radio La Voz de María, Matrimonios al Rescate. Nos vemos. Chao. Chao. Esa canción me recuerda: amémonos de corazón. No. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate.
Radio La Voz de María. Que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor.